Ok, mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente aquí su servidor y amigo Iván Giraldo para llevar este mensaje poderoso. Hemos estado llevando la bendita palabra del Señor por todos lados, gracias al Señor. Le damos gracias a Dios primeramente por darnos este espacio para ingresar a vuestros hogares. También le damos y pedimos permiso a ustedes para ingresar a vuestros hogares. Que Dios los bendiga de antemano rica y abundantemente por, por este permiso que nos da y por tomar el tiempo para escuchar la bendita palabra del Señor a través de este humilde siervo, porque solamente soy un siervo del Señor. Lo he dicho, lo voy a decir hasta la saciedad, de que el Señor está llamando hombres y mujeres, nos está llenando de su Santo Espíritu para nosotros venir a anunciar lo que va a acontecer dentro de muy poquito. Y pues estamos básicamente leyendo el periódico de las noticias que sucedieron ayer, porque todo lo que está sucediendo son eventos proféticos. Son eventos proféticos. El día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, vamos a llevar la palabra del Señor, un concepto, una tipología de lo que se avecina, de lo que va a ser parecido al arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a cansar, hermanos. Yo ya no tengo más nada que hacer sino llevar la bendita palabra del Señor. Ya viví lo que tenía que vivir. Viví mal delante de los ojos del Señor, porque pequé mucho contra el cielo y contra Él. Entonces, hoy en día el Señor me ha traído a anunciar esas virtudes de aquel que murió en esa cruz por ti y por mí, porque fue por amor del Señor que Él murió en esa cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a mirar muchos conceptos, vamos a mirar muchas tipologías que nos llevan a lo que es el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que son dos eventos muy diferentes. Entonces Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos va a hablar el día de hoy a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Capítulo 17. Al terminar vamos a estar orando por todos los enfermos, por todos los que no tienen trabajo, por aquellas personas que tienen problemas económicos. También vamos a orar también por aquellas personas que, como yo, tenemos problemas con los documentos de inmigración. Y vamos a orar por todos y cada uno de vosotros cuando vayamos a terminar. Bueno, la palabra del Señor, la palabra del Señor está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 26. Vamos a leer unos versículos muy, pero muy importantes, y es el concepto, la tipología de lo que se avecina, de lo que va a ser parecido, dijo mi Señor Jesucristo, al arrebatamiento de la iglesia y su segunda venida. Dice la palabra del Señor, nuevamente, capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, versículo 26 en adelante. Dice la palabra del Señor y vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados. Te pedimos perdón por todos nuestros errores, Padre Santo, por nuestras faltas, Señor, que son muchas cada día. Gracias, Señor, por perdonarnos, Señor, todas nuestras iniquidades, por perdonar todas nuestras equivocaciones, Padre Celestial, por perdonar todos nuestros defectos, Padre Santo, por santificarnos cada día, Señor. Te suplicamos que tengan misericordia, Padre Celestial, de todos y cada uno de nosotros en este día, Padre Santo. Permítenos, poderoso Dios,
compartir tu hermosa palabra, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Guíanos con tu palabra, Señor. Háblanos con la autoridad, Señor, y el poder que tiene tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tu Santo Espíritu hable con denueno, Señor, con denueno, Padre Celestial, para que este mensaje llegue a todos sus corazones que tú, Padre Celestial, has preparado de antemano, Señor, para que este mensaje llegue, Señor, y que esa semilla quede sembrada en ese corazón, Padre Celestial, para que vengan al arrepentimiento, Señor, antes de que sea demasiado tarde, Señor. Porque tú nos estás dando, Señor, señales por todos lados, Padre Celestial. Señales, Señor, conflictos, muchas señales nos estás dando, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tengas, que sé paciente con nosotros, Padre Celestial, porque yo sé que tú eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda en el infierno, sino que todos vengamos al arrepentimiento, poderoso y santo Dios. Padre, gracias te doy, Señor, por todo lo que nos das, Padre Santo, y en este momento me pongo en tus manos, Señor, para que sea guiado por tu Santo Espíritu, salgan, Señor, palabras que sean edificantes, Señor, para nuestros corazones, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre Santo. Lleno de tu Santo Espíritu, te doy gracias, poderoso Dios, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Como les dije anteriormente, hemos estado compartiendo la palabra del Señor. Gracias al Señor nos están invitando a varias iglesias a compartir la bendita palabra del Señor. Son muchas personas que están recibiendo el mensaje y por eso la palabra del Señor. No nos podemos quedar callados con las maravillas que Dios hace todos los días con nosotros. Por eso, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice claramente que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Recuerda, hermano querido, que tú eres templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo no es nuestro, es el templo del Espíritu Santo. Entonces debemos de cuidarlo totalmente, completamente, no echarle basura y no hacer cosas abominables con nuestro cuerpo, porque el Señor lo está viendo todo. Recuerden que el Señor lo ve absolutamente todo. Él sabe los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Antes de que nosotros pensemos algo, el Señor ya sabe las intenciones que tiene nuestro corazón, porque lamentablemente cuando estamos en el mundo, nuestro corazón, incluso el corazón, dice la palabra del Señor, que el corazón es malo y perverso. Recuerde, ¿y quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. ¿Quién más? Nuestro Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él conoce todos nuestros pensamientos. Él conoce nuestro vergonzoso pasado. Él conoce nuestro futuro y Él nos está ofreciendo una eternidad maravillosa. Y a eso es que nosotros debemos seguir adelante llevando estos mensajes. ¿Por qué? Porque va a ser demasiado tarde cuando tú te veas quedado atrás. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se vaya y tú te quedes, va a ser demasiado tarde. No vas a poder hacer nada, aunque la palabra del Señor dice que posiblemente sí, pero va a ser a un precio demasiado elevado. Que si ahorita no lo hacemos, que es por gracia, que es gratis, hermano, no lo hacemos, hermano. Imagínense cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se vaya y empiece la tribulación y gran tribulación. Entonces, nos vamos a basar en estos dos versículos. Dice la palabra del Señor: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, hermano querido, nosotros debemos entender claramente de que es el momento de llevar la palabra de Dios intensamente, así como lo dice la palabra, intensa. No importa que nos digan intensos,
Yo la verdad que bendigo rica y abundantemente a todas aquellas hermosas personas que quizás me han bloqueado el número telefónico, porque todos los días a bien les estoy enviando un mensaje inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No es que yo quiera molestarlos, para nada. Es el Espíritu Santo que desea que tú recibas este mensaje de salvación todos los días. Doy gracias a Dios también por aquellas hermosas personas que me escriben, que me llaman y me dicen, hermano, siga adelante, no te pares. Y sí, es hermoso porque es bueno recibir esa clase de mensajes. El Señor siempre nos dice, levántate, esfuérzate, sé valiente, porque eso es una gran comisión que el Señor nos dio. Es el momento como buenos cristianos, seguir llevando la palabra a aquellas personas que todavía no tienen a mi Señor Jesucristo en su corazón. Ceñirnos nuestros lomos y tener nuestras lámparas encendidas. Es el momento de hacerlo, hermanos, frente a nuestros propios ojos, y lo estamos viendo, se están cumpliendo una serie de profecías escritas en este sagrado libro, hermanos. Es el momento de seguir adelante, hermano. El Señor es paciente para con nosotros, no esperando que nosotros vengamos al arrepentimiento. Lamentablemente muchas personas no lo quieren porque llevamos la palabra del Señor y mucha gente dice que es que nosotros los estamos molestando. Incluso, hermano, déjeme decirle que no solamente la ONU y el Parlamento Europeo, ya básicamente como muchas leyes que han sometido allá, han sometido esas leyes que van en contra de las leyes de Dios, ya lo tienen como proyecto, que no deberían, eso es una blasfemia grande, no deberían de tener ese proyecto, que básicamente lo que quieren es darle una opción más al, a- al enemigo, a Satanás, al querer declarar este maravilloso libro un libro de odio, hermanos. La verdad, hermano, es impresionante lo que está sucediendo en el mundo. Yo sé que tú lo sabes, tú lo estás viendo y quizás todavía no quieres aceptar que la Biblia, es un libro donde está, que contiene la palabra del Señor. La Biblia es la palabra del Señor, que nos dice claramente que nosotros debemos estar atentos como una antorcha, que alumbra en esta oscuridad que hay hoy en día en el mundo. Por eso la palabra del Señor dice claramente en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Hilda, Dios te bendiga, hermanas, Dios te bendiga. Apunten estos versículos, guárdenlos en su mente y en su corazón para que nos demos cuenta qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor el día de hoy, qué nos quiere advertir, porque nos lo está advirtiendo desde muchos años atrás. Desde muchos años atrás. Por eso la tipología el día de hoy es Noé duró, y no me quiero adelantar. No, la palabra del Señor dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, el lucero de la mañana salga en sus corazones. Nos dice la palabra del Señor de esta manera. Es hermosísimo escuchar la bendita palabra del Señor, de escucharla de esta manera. Seguimos adelante, hermanos. Es un concepto, es una tipología de que mi Señor Jesucristo mismo habló de eso, no solamente en el Antiguo Testamento, sino ahora en el Nuevo Testamento. Una tipología es un ejemplo ilustrativo sobre algo, sobre algún evento. Una tipología es una enseñanza que sirve como modelo para algo que deseamos aclarar, algo que deseamos profundizar, y también lo podemos llamar alegorías. Mi Señor Jesucristo también habla en parábolas y muchas directamente, hermano. Por eso el día de hoy, como en los días previos al diluvio, mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, como en los días previos al diluvio, esa es la primera ilustración de lo que está próximo a ocurrir en la tierra.
lo que está próximo a ocurrir en la tierra. Digo muchos, siempre enfatizo con esta palabra, muchos, porque no son todos, muchos predicadores, muchas mujeres, hombres llenos, inspirados del Espíritu Santo, están llevando una sana doctrina y es el momento de escucharlos, es el momento de escucharlos. También por ahí hay una cantidad de lo que dijo la palabra del Señor misma lo dice, lobos rapaces que nos están agarrando a muchos y nos están vendiendo el evangelio, un evangelio, el famoso evangelio de la prosperidad, tomando versículos de la misma palabra del Señor y lo están tergiversando y lo están utilizando para sus propias conveniencias. Entonces debemos entender eso. Nosotros la palabra del Señor, nosotros por gracia lo recibimos, por gracia os la damos a vosotros, por gracia. Hermano, yo no gano dinero con esto. Sí he ganado mucho, pero allá arriba, cada vez que llevo la palabra del Señor, gano mucho arriba. Lo que me he ganado también es muchas enemistades, muchos enemigos, pero gloria a Dios porque eso también está escrito en la palabra del Señor. ¿Ya? Porque esto hay que llevarlo. A Noé fueron 120 años, hermanos, y no me quiero adelantar. Génesis capítulo 6, versículo 3, dice la palabra del Señor. Dice, y dijo Yahvé, en vuestras Biblias, en una dice Yahvé, en otra Jehová, en otras dice Adonai, ¿ya? Entonces, es la bendita palabra del Señor que ha sido traducida en muchos idiomas y también para muchas denominaciones en las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Pero en esta nos dice Génesis capítulo 6, versículo 3, dice la palabra del Señor. Y dijo el Señor, él dijo a Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dice, porque ciertamente él es carne. Dice, mas serán sus días 120 años. Recuerda, hermano, que el Señor al ver toda esta situación que estaba sucediendo en los tiempos de Noé, viendo tanta maldad, el Señor dijo, no va a contender mi espíritu con el hombre. Él es carne, yo soy espíritu, yo no voy a contender con él. Eso es como cuando vamos a discutir con alguien en la calle que verdaderamente tú ves que no tiene nada en la cabeza. Entonces, si tú te metes con esa persona, pues hombre, tú te vas a hacer cómplice y partícipe de él. Dice mi Señor, el Dios Todopoderoso no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Él dice, no quieren escuchar, bueno, ok, entonces hagan lo que quieran. Por eso la palabra del Señor dice en Romanos 1:28, dice que como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios les envió una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así de fácil, hermano. El amo de la creación, aquí vemos en ese versículo que el amo de la creación concedió 120 años de plazo a la humanidad. Concedió 120, ¿para qué? Para que reconocieran su maldad, para que se arrepintieran. Pero la humanidad, hermano, esa humanidad de ese entonces, prediluviana, colmó realmente la paciencia del Señor. La colmó totalmente. ¿Ya? Nosotros lo único que tenemos es que llevar la bendita palabra del Señor. Yo le digo a los hermanos que han recibido a mi Señor Jesucristo en su corazón, que ya se han hecho bautizar, que llevemos la palabra del Señor intensamente. Es una gran comisión que nos dio. Por eso la palabra del Señor, y leemos claramente en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, escuche, la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras Noé preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas fueron salvadas por agua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, aquí hay sabiduría, hermanos. Guarden este versículo en su mente y en su corazón. Y si leemos nuevamente este versículo 20, nos vamos a dar cuenta que cuando termina el versículo dice claramente, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fueron salvadas por agua. Estamos en el diluvio, entienda esto. Fueron salvadas por agua. Ellos fueron salvadas de esa terrible humanidad que había en ese entonces. No los salvó del agua, sino fueron salvadas del agua.
Nosotros no debemos dejar de llevar este mensaje, hermano, porque como lo dice mi Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor, dice el verbo de Dios, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, hermano. Nosotros solamente debemos de llevar el mensaje, claramente, como lo dice la palabra del Señor, debemos de llevarla. Es el momento, hermano. Por eso miramos el contexto de Génesis 6:3, donde la palabra del Señor nos dice claramente. Este pasaje es muy directo, es muy bonito. ¿Por qué? Porque este pasaje quiere decir además algo muy interesante lo que estamos hablando. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y lo dice la palabra del Señor, no yo. Me gusta mucho leer Biblias de distintas denominaciones, incluso la versión católica me encanta, pero nos damos cuenta, hermano, que hay fuentes judías que explican que el rey del universo, al ver tanta maldad cometida por los humanos, esas fuentes judías, tenía una profunda lucha interior. El Dios Todopoderoso, el creador del universo, tenía una lucha interior en su corazón. Esa misma lucha que hoy hay en día en él. Porque el Señor prometió volver nuevamente. Ya esa lucha interior, él debatía, él contendía continuamente dentro de sí entre si destruir o perdonar a los humanos que realizan toda una serie inacabable de calamidades en la tierra. Finalmente, la palabra de Dios nos dice finalmente que después de mucho meditar, Dios, después de mucho meditar, tomó la decisión fatal de exterminarlos de la tierra, hermanos, y no proseguir con una espera insulsa y eterna de un arrepentimiento que nunca llegaría, que nunca llegaría. Eso está sucediendo hoy en día. Uno lleva la bendita palabra del Señor y la persona dice, no, yo soy de esta denominación, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago mal a nadie. Eh, eh, entonces, lo único que tenemos que hacer es llevar la bendita palabra del Señor, no más. Eso es lo que hace un verdadero mensajero. Por eso la palabra del Señor, si seguimos en el capítulo 6, versículos 5 y 8 del Génesis, donde dice la palabra del Señor, dice, y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entienda, es Dios, dice, Él no está mirando desde allá, no crea que no solamente son los satélites de Elon Musk o los satélites de Jeff Bezos o todos esos satélites, no, es Dios. Dios es el que nos está mirando desde allá y Él está mirando todo lo que está sucediendo aquí. Dios está mirando esa torre de Babel que los hombres están construyendo, porque el hombre quiere llegar allá como lo hicieron en la torre de Babel. Y recuerde quién destruyó esa torre y qué sucedió. Por eso la palabra del Señor seguimos. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire Dios todo lo que está mirando. Dice, y se arrepintió Adonai de haber hecho al hombre en la tierra. Y no solamente eso, le dolió en su corazón. Y dijo Jehová Dios, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero en el versículo 8 dice algo maravilloso, hermano. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Gloria a Dios. El Señor tiene un remanente. Él tiene un remanente. Lamentablemente no todos quieren recibir el Evangelio. No todos quieren recibir el mensaje de salvación. Hermosísimo, dice. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. El Señor básicamente, él como que meditó y dijo, no, este hombre es el prospecto bueno para hacer este proyecto. Y lo llamó y le dijo, Noé, tengo un proyecto y quiero, porque así el Señor nos llama a nosotros, a todos y cada uno de nosotros. No importa lo que hayamos hecho en la vida, no importa. Si venimos al arrepentimiento, que eso es lo que quiere y desea el Señor,
Hermano, el Señor no, nos va a salvar, el Señor nos salva de todo pecado y puedes vivir una vida tranquila, una vida amena delante de los hombres y delante de Dios. Dice, en la palabra del Señor es hermosa al decir nuevamente el versículo 8 del capítulo 6, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es hermosísimo, el Señor no solo se dolió en su corazón, hermanos, el Señor no solamente le dolió en su corazón, sino que se irritó. El Señor se irritó y esos días fueron de mucha maldad en la tierra. Y déjeme decirle, hermano, de todo corazón, que de no haber hallado Noé el favor de Dios, de no haber hallado Noé el favor de Dios debido a su justicia, hoy usted y yo no existiríamos. No existirían los seres humanos, de hecho. Y el fin del mundo en ese entonces se hubiera precipitado inexorablemente. Se hubiera precipitado, hermano. Pero Noé era un varón justo. En medio de una generación perversa, de una generación incrédula como la que vemos hoy en día. Nos hemos ganado muchos enemigos por eso, hermanos, lamentablemente. Y les amamos y seguimos orando. Y por eso debemos de seguir hombres y mujeres que han sido bautizados, que están llevando en ministerios, porque el Señor nos ha dado ministerios a todos y cada uno de nosotros, que sigamos adelante y que seamos a la medida de Noé, que les lleguemos siquiera, perdón, que les lleguemos siquiera a los talones a Noé. Dice Génesis capítulo 6, versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, hermano. Dice la palabra del Señor, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mire lo hermoso, hermano, hasta era Noé, dice la fuente judías, que dice que la palabra en estas fuentes dice que Noé era un varón justo. ¿Por qué? Porque al ver el mal ajeno reaccionaba, y no solo con indiferencia, hermano, no con indiferencia. Él reaccionaba para bien, para ayudar a las personas. Esas fuentes judías nos dicen claramente en el Midrash, es bueno utilizar estas plataformas para nosotros llevar la bendita palabra del Señor como es y como el Señor quiere que nosotros la llevemos. No no solo él reaccionaba en ese sentido, sino que él era un hombre valiente para enfrentar la maldad. Lo que estamos haciendo muchos de nosotros hoy en día, hermanos, que nosotros estamos enfrentando muchos peligros, se nos van a venir muchos peligros, debemos seguir adelante, hermano. Así al igual que Noé, varón abnegado, fuerte, un hombre que seguía adelante, pero a pesar de que él era un hombre valiente para enfrentar la maldad, también era un hombre valiente ante todo, empezando con delante del Eterno, delante de Dios. Gloria a Dios, te bendiga, gracias por acompañarnos. Este hombre era humilde delante del Señor. Y eso es hermoso, ¿sabes? Porque la palabra del Señor cuando dice y lo llama perfecto y justo a Noé, está diciendo que era un hombre íntegro en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones. Pero hay algo muy importante. Si usted me acompaña primero al capítulo 7 de San Mateo, nos vamos a dar cuenta de lo que estaba diciendo mi Señor Jesucristo. No se trata de ir por ahí diciendo, Señor, Señor, de lo que hacen muchas personas. Muchas personas, incluso en las iglesias, lamentablemente, en muchas iglesias, no en todas, hablan de teoría y hablan de todo lo que les han enseñado allá en sus seminarios, en las universidades, pero no hablan de Dios. Y por eso la palabra del Señor nos dice claramente en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, acompáñeme hermano querido, Evangelio de San Mateo capítulo 7, donde dice la palabra del Señor, capítulo 7, versículo 21 y 23. Me gusta porque es que me gusta buscar en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos respalda totalmente el mensaje.
Dice San Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Escuche, cuando nosotros le abrimos la palabra del Señor, tenemos que escuchar esos acentos que tiene la misma palabra del Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nos dice claramente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Recuerden el concepto de lo que dice hacedores de maldad, malditos, malditos, hacedores de maldad. Por eso la palabra del Señor nos dice que seamos como Noé. Volvemos a leer el versículo, ese versículo 6, 9, donde dice nuevamente, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones caminó Noé con Dios. Lo dice claramente, hermano. Básicamente nos dice, y se me acompaña a Romanos capítulo 8, versículo 35, 36. Esta es precisamente la clave para ser salvos. Esta es precisamente la clave, lo que nos enseña la palabra de Dios a través de Noé. Es la clave para ser salvos y para escapar en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y la clave cuál es? Andar con Dios. Esa es la clave. Serle fieles al Señor, hermano. Pase lo que pase. Venga lo que venga, que nadie nos separe del amor de Dios. Hay que ser honestos, hermanos, directamente y más con el Eterno. Por eso la palabra del Señor, si me acompaña a Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante, que seamos fieles ante el Señor y que nada nos separe. Amalia, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 11. Capítulo 8 de Romanos, versículos 35 y 39, dice la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta la palabra del Señor. ¿Tribulación? ¿O angustia o persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, dice la palabra del Señor, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Porque básicamente, hermanos, muchas familias ya no nos quieren. Muchas familias ya no nos quieren. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y porque seguimos llevando el Evangelio. Ese Evangelio que es el mensaje de salvación. Por eso dice la palabra del Señor que seamos como Noé. Que nada ni nadie nos separe del amor que es de mi Señor Jesucristo, porque dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, escuche, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermanos. La clave es esa, hermanos. Serle fiel al Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, hermanos. Estamos viendo muchas cosas. La palabra del Señor misma dice claramente que en los últimos tiempos, y ya estamos en los últimos tiempos, porque todo lo que está escrito ahí, todas las profecías ya se están cumpliendo, de que nosotros íbamos a escuchar la voz de Dios, de que el libro iba a ser abierto cuando le dijo a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras de ese libro hasta el tiempo del fin. La palabra del Señor no se leía, mucha gente desconocía la palabra del Señor, pero hoy en día, gracias al Señor, se cumplió esa profecía, que se iba a abrir este libro en los tiempos del fin. Ya mucha gente, todo el mundo se puede decir claramente que tiene una Biblia en casa. Y estamos recibiendo mensajes tanto por iluminaciones a través de la palabra del Señor, en sueños, en visiones. Y déjeme decirle, hermano, contarles algo, que hace un tiempo escuché a un hermano y también escuché a una persona en conversa que me contó algo
Tere, Dios te bendiga. Me contó algo que claramente lo estamos viendo en la palabra del Señor, que me contó que él recibió una revelación de parte del Señor sobre el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No lo personalizo, no digo el nombre, porque yo sé que quizás él escucha también el mensaje y varias personas de aquí lo conocen. Ya, él me dijo que él pudo ver iglesias, repletas que se quedaban en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que ni siquiera los pastores habrían sido capaces de irse con el Señor ese día. Él cuenta eso y él dice, yo pude ver, me dijo, hermano, yo pude ver que los hermanitos, entre comillas, al verse perdidos, corrían a matar a sus propios pastores. Y no solamente a los pastores, a sus familias. Él pudo ver, él dijo que él vio que los mismos hermanos de la iglesia incendiaron, los que se quedaron, incendiaron ellos mismos la iglesia que hoy mismo los cobijan. Hoy en día se está viendo esto. Eso básicamente va a ser el primer castigo que recibirán después del arrebatamiento. Todos los pastores, todos aquellos que vendieron el mensaje ese mensaje de salvación, que llevaron ese mensaje tergiversado, que en ese momento, en los mismos mensajes, se burlan de la palabra del Señor. Y ese va a ser el primer castigo que recibirán después del arrebatamiento por vivir en la tibieza. Y no solamente por vivir en la tibieza, por fomentar la tibieza. Me he dado cuenta de eso, hermano. Y muchos de ustedes se tienen que dar cuenta de eso. De que muchas iglesias se van a quedar repletas. Ni los pastores se van a poder ir. Y el primer castigo que van a recibir, lo que me estaba diciendo este hermano, en ese sueño, que lo pudo ver claramente. Ese mensaje de parte del Señor, que muchos pastores se van a quedar, muchas iglesias también. Y el primer castigo que van a recibir va a ser eso. Tenemos que estar pendientes, hermano, de lo que va a suceder dentro de muy poco, hermano. Pero esto es por fe, hermano. Esto es por fe. Mi Señor Jesucristo nos alertó en muchos y vamos a mirar solamente la tipología de Noé, de lo que sucedió en los tiempos del diluvio. Los días previos al arrebatamiento, dice la palabra del Señor, que van a ser igual. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo, que iban a ser parecidos, en previos a los días del diluvio. Si vamos a Mateo capítulo 24, versículos 37 y 39, hablando la palabra del Señor, hablando el verbo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, dice la palabra del Señor, Mateo 24, guarden estos versículos en su mente y en su corazón, hermanos, apúntelos. Dice la palabra del Señor, capítulo 24, versículos 37 y 39, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Mucha gente, incluso muchos pastores dicen que porque toda esa generación se perdió, es que Noé no les llevó el mensaje. Noé sí llevó el mensaje. Aquí lo dice claramente, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, o sea que sí les dijo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y estas palabras salieron de la boca del Hijo de Dios, de mi Señor Jesucristo. Debemos entender algo claramente, hermanos, de lo que está sucediendo, de lo que sucedía en ese entonces, que era glotonería, fiestas, diversiones. Hermano, un anhelo desproporcionado por lo pasajero. Por lo pasajero, hermano, y un rechazo deliberado, hermano, un rechazo deliberado por la palabra de Dios. Esas eran características, hermano, de aquellos perversos allá antes del diluvio. Esas eran las características. Isaías mismo lo dice claramente, Isaías capítulo 22. Se mofaban de la palabra del Señor en ese entonces, y también Isaías profetizó que eso iba a suceder en este tiempo. Isaías 22, versículos 12 y 14 dice, por tanto,
el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a lamentaciones, a raparse el cabello y a vestir de luto. Y aquí la gente se burlaba y se va a burlar, y eso hacen hoy en día. Dice, y aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, diciendo, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Es el decir de mucha gente. Es el decir de mucha gente. Esto fue revelado, dice la palabra del Señor en el versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Adonai de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que mueran, dice la palabra del Señor, dice el Señor Adonai de los ejércitos. Esto no lo estoy inventando, son profecías que estamos viendo que se están cumpliendo, prácticamente todos los días, lo estamos viendo. Y si miramos, hermanos, esa generación del diluvio, de la generación de Noé en ese entonces, hermano, es un jardín de niños comparados con la generación de hoy en día, con esa generación. Pero así hay que hacerlo como Noé, por fe. Es por fe que hay que mirar toda esta situación. Como lo dice Hebreos capítulo 11, dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe, cuando fue advertido, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero es por fe. Y estamos mirando, hermano, que esa generación, hermano, está plagada de maldad, violencia, anarquía total, hermano. La vida de un ser humano no valía nada. Asesinar sin pudor y sin remordimiento, hermano, era el pan de cada día de esa generación. Y todo eso lo estaba mirando Dios. Hay que entender eso, como ocurre hoy en día, ante nuestros propios ojos. Ante nuestros propios ojos ocurre eso, que hay violencia, crímenes, masacres, secuestros, asaltos, robos, delincuencia de toda índole. Delincuencia de toda desobediencia a los padres. Todo esto está sucediendo hoy en día. Parricidios, abortos, infanticidios, la eutanasia, el famoso suicidio asistido, lo que está sucediendo mucho con los abuelos. Hermano, y un sinnúmero de etcéteras, un sinnúmero. Marca hoy, hermano, a nuestra sociedad como la más violenta de la historia de la humanidad. Eso está marcando hoy delante del Señor. Y si el Señor le dolió en su corazón, y si el Señor se arrepintió de esa generación que comparada con nosotros es un jardín de niños, ¿qué no va a hacer con nosotros, hermanos? Donde la misma palabra dice en Génesis capítulo 6, versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Imagínense, hermanos. Cuando la misma palabra dice en Génesis capítulo 6, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, así ya decidió, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, no solamente del ser humano, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré, escuchen, con la tierra, yo los destruiré con la tierra. Mire todo lo que está sucediendo actualmente. Toda la gente dice, no, la madre naturaleza. Aquí no tiene nada que ver la madre naturaleza. La madre naturaleza, todo lo que se mueve aquí es la permisidad de Dios. Todo. Bueno o malo, todo se mueve aquí. Todo lo que está sucediendo. De la misma manera que Nabucodonosor, siendo un rey malo,
La misma palabra lo llama mi siervo. La misma forma en que el faraón de Egipto se portó con los hebreos fue permisidad de Dios, porque él mismo lo dijo, se lo dijo a Moisés. Cuando él le dijo, y si el hombre no quiere, dice, tranquilo, yo endureceré el corazón de faraón, pero van a pasar muchas cosas, pero tranquilo, a la final se va a hacer lo que yo diga. Y ya conocemos la historia. Estamos mirando, hermano, que la tierra se llenó totalmente el día de hoy, de todo lo que acabamos de anunciar. Esto es una calamidad hoy en día delante del Señor. Incluso, hermano, la policía y las autoridades cada vez son más impotentes ante la violencia. Cada vez son más importantes al desarrollo de la delincuencia organizada. Lo estamos mirando. Cada vez se sienten más impotentes, hermano, y todo lo que hacen actualmente resulta inútil. Las cárceles, hermano, ya no dan abasto. Los que conocen de esto y están escuchando, las cárceles ya no dan abasto. Y en definitiva el mundo, hermano, el mundo ha colapsado, como lo dijo Isaías en el capítulo 24. Isaías capítulo 24. Los medios de comunicación, hermano, solo informan atrocidades en sus noticieros. Y eso que no todos. Estamos viendo, hermano, que esta generación de allá de Noé es un jardín de niños comparada con nosotros, hermano. Esa inmoralidad sexual, ese desenfreno moral, los vicios, hermano, el incremento de la desviación de los hombres, el incremento de la desviación también de las mujeres y toda clase de pornografía, hermano. Toda clase de inmundicia, como los vicios del alcoholismo, los vicios de la drogadicción, como era en ese entonces, era típica en los días de Noé. Todo eso era típico en los días de Noé. Esa búsqueda insaciable del placer sexual. Esa búsqueda insaciable de ese placer sexual que destruyó y destruye a la juventud y a la humanidad entera, hermanos. Y toda esa humanidad será juzgada muy pronto. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 12, dice, y miró Dios la tierra. Dice, y miró Dios la tierra. Escuche bien, hermano. Y miró, no solamente Dios está mirando la ciudad allá en Cali, en Nueva York, en Puerto Rico, en Río de Janeiro, en Madrid, no. Dice, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida. Estaba corrompida porque toda carne, échale ojo, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es impresionante, hermanos. Es impresionante lo que está sucediendo aquí en el mundo. Pero, ¿para qué nos impresionamos? Si la misma palabra nos lo dice a nosotros. Los que estudiamos la bendita palabra del Señor, estamos viendo que muchas enfermedades como, como el SIDA ya infectó básicamente el 60-65% no solamente del África, sino a nivel global. Y es una suma impresionante, la enfermedad más peligrosa del mundo. Todo lo que está sucediendo actualmente, hermano, no se compara con esa. Porque incluso hasta ese mismo patógeno le han unido más cosas y hoy en día le han cambiado los nombres. Ya sabemos lo que pasó por ahí en el 2019 y es lo que estamos mirando. Y por eso, hermano, muchas enfermedades están ocurriendo y están apareciendo debido al desenfreno, al desenfreno de inmoralidad que hay en el mundo, al desenfreno de inmoralidad que hay en el hombre y en la mujer. Y lamentablemente para allá están llevando a nuestros niños, están llevando a nuestras niñas. Por eso la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, dice, por esto Dios, escuche quién fue, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ustedes ya saben qué es eso, qué significa eso. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres, ya saben cómo se llama eso, recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío, las enfermedades, incluyendo el SIDA. Y todo eso lo estamos mirando actualmente. Por eso lo que estamos hablando anteriormente, quieren declarar este libro un libro de odio. Que los que nosotros estamos llevando este mensaje es que nosotros vamos en contra de la gente, no, hermanos. Ya lo he dicho hasta la saciedad, como testimonio lo he dicho, hermanos. Yo anduve en todo esto. Pero para testimonio lo digo, que el Señor todo lo puede, el Señor todo lo puede, y el Señor me sanó de todo eso. De pensamiento, de palabra y de todo. El Señor me sanó de todo eso y también te puede sanar a ti. Te puede sanar del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía, de todo lo que tú has hecho. El Señor solamente, ese amor tan grande del Señor que cubre multitud de pecados, te sana, te perdona todos los pecados y te convierte en una persona absolutamente nueva, como lo hizo con este hombre. Por eso nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor. Por eso él mismo lo dice, y si leemos el capítulo 1 en el versículo 28, porque como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso estamos viendo cantidad, como lo dijo Albert Einstein, lo escribió, lo dijo, que iba a llegar una generación de idiotas, y ya lo estamos viendo. Ya salió la película de la idiocracia, esa película que incluso la desaparecieron del mercado porque no quieren que el mundo la vea. Por ahí hay un libro también, La generación de idiotas. ¿Por qué? Porque el Señor, si nosotros no tenemos en cuenta a Dios, Dios nos manda una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, tonterías que estamos viendo en las redes sociales, en el TikTok, en las plataformas, gente haciendo me disculpan la palabra, idioteces, haciendo cosas que no deberían de hacer, hermanos. Y por eso, hermanos, ha llegado a tal grado, ha llegado a un grado de indecencia que hoy existen países, hermanos, que han legalizado esos matrimonios. Los han legalizado a sabiendas que la palabra del Señor, este libro que quieren declarar un libro de odio, lo dice que esto es abominación a los ojos del Señor. Incluso, hermano, ha llegado a ese extremo de indecencia que cada año estas personas han llegado al colmo de celebrarlo cada día, de celebrar esa famosa fiesta del orgullo. Ya ciudades, plazas enteras, hermano, desafiando por completo a Dios. Lo estamos mirando, hermanos. Están desafiando a Dios. Y no solamente están desafiando a Dios, sino sus normas. Esas normas que dejó escrita en este maravilloso libro. Moisés, hermano, incluso hace advertencia en el libro de Levítico, hace advertencia a todos y cada uno que anduvimos en eso y a todos los que andan en eso. Dice la palabra del Señor, Levítico 18, versículo 22-23, dice, no te echarás con varón como si fuera una mujer. Es abominación, dice la palabra del Señor. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión, es una persona pervertida, se considera una persona pervertida delante de Dios. Y lo dice aquí claramente la palabra del Señor. Por eso esta palabra del Señor contiene la verdad. Y la verdad el mundo no lo quiere escuchar. El mundo no quiere escuchar la verdad porque la verdad es poderosa. Y la verdad tiene un nombre. Y la verdad se llama Jesús de Nazaret. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Gloria a Dios. Y por eso este mensaje no se puede callar, no se puede meter la luz debajo de una cava o debajo de una atmósfera. Hay que ponerla arriba para que la luz esclarezca, ilumine el pensamiento tuyo, ilumine tu corazón, hermano. Y tenemos que seguir adelante, hermanos. Porque el pecado, hermano, nosotros tenemos que aceptar que somos pecadores.
Si tú eres un mentiroso, hermano, eres un pecador delante del Señor, que la palabra del Señor dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios. Acompáñeme, yo sé que tú tienes la Biblia ahí, hermano. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 6 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es el momento de ponernos a cuentas con el Señor, hermanos. Es el momento de ponernos a cuentas con el Señor, hermano. Esa generación del diluvio fue borrada del planeta, hasta que en ese entonces, cuenta el Midrash judío, hasta que ellos compusieron canciones de boda y de amor en honor a otro varón. Dice el Midrash judío. Por eso es que hay que mirar todo esto. Estamos mirando, hermano, que esa generación corrompida, esa generación, al igual que la nuestra, legalizó los matrimonios que van en contra de las leyes de Dios. Estamos mirando eso, hermano. Estamos mirando que esa intervención que hubo en ese entonces se está mirando actualmente. Esa intervención sobrenatural maligna de ese entonces, y este punto se pudiera considerar abstracto, y tendríamos que ir a muchos libros, incluyendo, hermano, a un libro muy hermoso, pero leamos en el capítulo 6 en la palabra del Señor, en una versión que fue una versión básicamente a petición de Ptolomeo II Filadelfo, que es la versión, la 70ª, ya, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice, y aconteció, dice, porque aquí vamos a mirar, hermano, que hubo una intervención maléfica, una intervención que llevó a esa generación a ser destruida totalmente, y esa generación va a ser igual. Esa generación de hoy en día va a ser destruida igual como en los tiempos de Noé, lo dice la palabra del Señor. Un grupo de ángeles en ese entonces descendieron a nuestro planeta, en ese entonces, porque lo dice la palabra del Señor, tomaron forma humana y empezaron a violar mujeres, empezaron a hacer de todo, hermano. Les enseñaron todas esas cosas a los seres humanos, les enseñaron a la cohabitación con personas del mismo sexo, a tener relaciones íntimas con animales, y fueron mezclando cantidad de cosas. Por eso la palabra del Señor dice, Génesis capítulo 1, versículo 4, tú tienes la Biblia, apunta estos mensajes, hermano Freddy, Dios te bendiga. Dice, aconteció cuando principiaron los hombres a hacerse muchos en la tierra, que las hijas les nacieron, y viendo los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, tomaron cónyuges de entre todas las que eligieron, y dijo Dios, no permanecerá ni espíritu en este siglo. Tenemos que mirar muchas versiones. Por eso, hermano, mucho se especuló respecto a lo que se escribió en un libro que es un libro apócrifo, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que buscar esas respuestas a muchas incógnitas que muchas personas tenemos hoy en día. Y por eso está saliendo mucha gente por allá diciendo cosas que no son. Sí, actualmente en este mundo, no solamente empezó ahora, sino eso años atrás, ya esta gente, las grandes élites, como en los tiempos de la Torre de Babel, ya han abierto puertas allá arriba en el cielo, subiendo ya más de 10,000, si es que no, ha pasado un poquito más, de satélites, abriendo puertas allá para que estos perversos ángeles caídos lleguen a la tierra. Incluso ya han hecho negocios con ellos.
ya han hecho negocios con ellos. Y debemos analizar eso. En el libro de Enoc, capítulo 6, versículo 1 dice, así pues, cuando los hijos de los humanos se hubieron multiplicado, esto hay que compararlo también con el Génesis, con el Apocalipsis, ese libro precioso de Enoc. Y les hicieron en eso, y le nacieron en esos días hermosas, hijas hermosas y bonitas, y los ángeles, hijos de los cielos, las vieron y las desearon, y se dijeron entre ellos, vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los humanos, y engendremos hijos e hijas. Entonces Semayasa, su jefe, les dijo, temo que quizás no queráis realmente realizar tal hecho, y yo seré el único responsable de este pecado. Pero le respondieron, hagamos todos un juramento, prometamos todos con una maldición de por medio para que no retroceder del cometido, sino ejecutar realmente este hecho. Así hicieron los mismos que estaban preparando la Torre de Babel, y así están haciendo muchas personas hoy en día, los que tienen la élite mundial en la mano. En el capítulo 7, versículo 1 hasta el 6 dice, estos y todos los otros con ellos tomaron mujeres, cada uno escogió una y comenzaron a ir hacia ellas y a tener comercio con ellas. Y les enseñaron los encantos y los encantamientos, y le enseñaron el arte de cortar las raíces y la ciencia de los árboles. Así pues estas concibieron y pusieron en el mundo grandes gigantes. Ya conocemos toda esta historia, hermano. Ellos devoraron todo el fruto del trabajo de aquel entonces. Si seguimos mirando ese libro, hermano, y déjeme decirle, hermano, este libro es únicamente con fines didácticos. Ya, solamente le estoy dando estos versículos con fines didácticos, no doctrinales, para que no entremos en controversia. Debemos de mirar eso, hermanos. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, hermano. Estos hombres, los gigantes de ese entonces, hicieron lo que quisieron con la generación. Y la generación, pues claro, al ver esos gigantes, pues ellos estaban sumisos a ellos, ¿ya? Y eso es lo que está sucediendo actualmente en la tierra, y lo podemos ver claramente en la Biblia y en muchos textos judíos, y también en el libro de Enoc. Y como le digo, hermanos, son con fines didácticos solamente. Y como pudimos ver, hermano, la tierra se llenó de abortos, insectos, violaciones, crímenes, incluso canibalismo. Hermano. Y se le recuerda, hermano, y si quiere acompáñeme a Génesis capítulo 1, versículo 29, que el canibalismo, hermano, y hay que recordar lo que en la creación, el Dios Todopoderoso, los seres humanos fuimos hechos no para comer carne, sino para comer producción de frutas y vegetales. Pero después del diluvio, Dios permitió recién a los humanos comer carne de ciertos animales para evitar el canibalismo. Acompáñenme a Génesis capítulo 1, versículo 29, donde la palabra del Señor nos dice claramente. Dice Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y dice, y toda bestia de la tierra, y todas las aves del cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. La creación, hermano, fue hecha única y exclusivamente para ser vegetarianos. Lastimosamente, se les enseñó en ese entonces, debido a aquellos gigantes, llegaron al grado del canibalismo. El Midrash judío nos explica, hermano, que estos gigantes eran los Giborim. Los Giborim, héroes poderosos de antaño, por 7 nombres se llamaban a aquellas personas, los Nefelim, Emin, Refaim, Giborim, Sansumim, Anakim y Awin. Ya vemos, hermano, que como para dar un pequeño ejemplo de aquellos
seres, de aquellos héroes que tenían el poder en ese entonces. Emín porque asustaban a todo mundo. Refaim porque todo aquel que les veía se derretían como la cera debido al calor de sus gigantes cuerpos. Esos gigantescos cuerpos. Jeborim porque el fémur de aquellos hombres medía cada uno de ellos 1 metro, el mero fémur de esas personas. ¿Ya? Sansumín porque eran maestros en el arte de la guerra. Escuche eso. Y eso nos lo explica un poquito el Midrash judío. ¿Ya? Ellos enseñaron a los seres humanos a combatir con armas hasta conquistar territorios. Y eso nos lo dice el Midrash judío en el capítulo 6. ¿Ya? Y esas mismas fuentes judías, rabínicas, nos permiten además conocer un dato realmente estremecedor en aquel tiempo. En una misma cama tenían relaciones sexuales simultáneamente 2 hombres, 2 mujeres, animales. A tal grado llegó la inmoralidad que incluso engendraron seres parecidos a monos. Y escuche, ese es un dato bastante importante, hermano, que hay que tener en consideración. Llegó a tal grado la inmoralidad, hermano, que incluso engendraron seres parecidos a los monos, cubiertos de pelos, con un cuerpo encorvado. Y este dato está registrado en las fuentes judías, para que lo analicemos. Cientos de años antes que el famoso Carlos Darwin existiera y aseverase torpemente que el hombre descendía, era evolución del mono. Lo que ocurrió no fue una evolución, por el contrario, lo que hubo fue una degradación de los hombres hacia los animales. Y por esa misma razón es que el Señor decidió destruir también a las bestias, pues aún ellas pecaron. Hay que entender, hermano, no nos dejemos enseñar. La famosa teoría de Carlos Darwin llegó incluso a nuestras universidades, hermano, y están desviando también la mente de nuestros hijos, de nuestros adolescentes. Solamente, hermano, yo le invito a que vaya a un zoológico y cuando esté la monita allá, la changuita, esperando un bebé, espere que nazca y si quiere quédese viviendo con ellos y a ver si con el correr del año ese changuito que tuvo ese animalito se convierte en un ser humano. Eso es falso, es mentira. Eso es mentira. Debemos entender eso, hermanos. Debemos entender eso a la luz de la realidad presente, hermano. Lo que está pasando es que todo esto ha acontecido, hermano, que los mismos demonios están empezando a influenciar abiertamente en esta sociedad actual, hermanos. Ya lo estamos viendo, apariciones de ovnis y otra índole de elementos extraños. Dejan ver que ellos, aquellos seres antes del diluvio, hermano, hacen sentir a la humanidad ese maléfico poder que ellos tienen. Lo estamos viendo, hermano. Usted nunca no se ha preguntado, hermano, por qué estas personas de las élites, por qué tienen tanto dinero, por qué tienen tanta sapiencia. Son unos cuantos, no son todos. Son unos cuantos. Lo mismo que pasó con los seres humanos allá en la época antes del diluvio, hermano. Debemos entender, porque eso es lo que está haciendo, hermano. Ese poderío maléfico, el demonio, esos demonios que están entrando en nuestras mentes y están haciendo que nuestro corazón, que es malo y perverso, nos desvíen del amor de Dios, que es en mi Señor Jesucristo. Estamos mirando, hermano, la destrucción de la unidad familiar. Lo estamos mirando, hermano, los divorcios, separaciones, convivencias sin matrimonio, hermano, es lo que estamos viendo. Y es lamentable, hermano, porque eso es lo más común hoy en día. No, yo no me caso, no, si quiere algo, nos vamos a vivir y si de pronto nos casamos. Ahora es normal, hermano, es normal lo que está sucediendo. La gente se casa, se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar nuevamente. Y a eso es lo que mi Señor Jesucristo se refiere en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Ya lo leímos, dice, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Hermano, de la misma manera que Noé
intensamente por 120 años, llevó el mensaje de que iba a venir un diluvio, que iba a destruir la tierra, que iba a destruir la tierra. Muchos hombres y mujeres que hemos sido levantados con la poderosa mano de Dios, de allá del fango, porque Dios es tan grande que cuando la creación se ensució sus manitas, haciéndonos del polvo, nos hizo del polvo, y ahora el Señor con sus manitas nos está sacando del fango donde nos hemos metido y nos está limpiando, nos está purificando, nos está lavando con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón y nos lavamos en las aguas del bautismo, cuando en las aguas del bautismo nos despojamos de todo pecado, hermanos. Estamos mirando, hermano, todo lo que está sucediendo, ese desarrollo tecnológico que hay hoy en día. Hermano, esa gente, ¿de dónde la saca? Mucha gente, hermano, a lo que estamos mirando actualmente. Ya una persona ya no necesita ir al colegio, ya no necesita ir a las escuelas, ya no están enseñando sino basura, lamentablemente. Ya no necesita ir a la universidad porque ya te puedes poner un aparatico acá dentro del cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, y ya pues con solo hacer una pregunta en su mente, ya ese aparatico te dio la respuesta. Lo mismo que estamos haciendo con esas dos mujeres que nos escuchan constantemente, Alexa y otra que por ahí que se me va el nombre. Le hacemos cualquier cuestión y nos la dicen claramente. Y lo que me llama la atención, hermano, es que incluso esas dos personas, esos dos aparatos, le hemos preguntado que quién es mi Señor Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Y si usted haga hágalo y ya verás cuál va a ser la respuesta. Hasta allá ha llegado, hermano, el desarrollo tecnológico en la época de Noé, en la época, esas invenciones, esos adelantos tecnológicos eran comunes. Se veían de otra forma, pero eran comunes. A tal grado Noé, ya vimos que construyó una arca gigantesca con un propósito y con una precisión arquitectónica impresionante, hermanos. Que ni el Titanic, ni el Poseidón podrían compararse con el arca de Noé. Lo estamos mirando clara vez, hermano. Y eso, lo que está sucediendo hoy en día, es el cumplimiento de una profecía que el Señor le dio a uno de los profetas, al profeta Daniel. Que esto iba a suceder. El Señor dejó muchas pautas aquí en este maravilloso libro, Daniel capítulo 12, versículo 4. Escuche bien, atentamente, esta profecía, y claramente se está viendo actualmente aquí en el mundo. Dice, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ya como le he dicho anteriormente, cualquier ser humano no podía leer la Biblia. Solamente tenía ese privilegio ciertas personas, y ya sabemos quiénes, no quiero entrar en detalles. Ciertas personas tenían el privilegio de leer ese libro, pero lo leían a su conveniencia. Incluso versículos que estaban escritos ahí los tomaban para tener subyugado a los esclavos, porque tomaban versículos de ahí de la palabra del Señor. Pero a lo que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Este libro ya se abrió y este libro lo estamos llevando muchos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, para que toda la persona venga al arrepentimiento. Solamente eso, nosotros somos mensajeros. Y dice, muchos correrán de aquí para allá, que estamos viendo en el mundo actual. Donde la gente, hermano, lamentablemente, está huyendo de nuestros países. Violencia, anarquía, asesinatos, secuestros, de todo, hermano. Toda la gente está de aquí para allá. ¿Por qué? Porque los políticos ya no saben qué hacer. Ya no saben incluso qué hacer. Lamentablemente, muchos países en Sudamérica están sentando a las mesas con florecitas y con comida, francachela y todo eso, para firmar pactos con pandillas. Hermano, muchos países,
lamentablemente dentro de muy poco van a sentir el poderío de las pandillas como está sucediendo en Haití, lamentablemente. Están sucediendo en Haití, donde las pandillas son las que mandan, gente que está influenciada por demonios, porque lamentablemente, como lo dije yo en una de las prédicas, que fue básicamente mi testimonio, personas que están con legiones de demonios dentro de ellas, como estuve yo, endemoniados gadarenos, básicamente. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La ciencia ha aumentado exorbitantemente. La humanidad, hermano, tiene en su mano el poder, esa inteligencia artificial que está manejando el mundo. Pero como dice la palabra del Señor, lo más importante es ser justos delante del Señor. Que el Señor vea en nosotros ese algo que Él quiere, que es obediencia, fe, esa mansedumbre delante del Señor. Por eso la palabra del Señor y por eso la pregunta, ¿por qué se dice que no era un hombre justo? ¿Por qué? Porque no solo era justo en sí mismo, sino que combatía con el mal ajeno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Noé, hermano, él procuraba, hermano, salvar a los otros. Y esto hacía Noé, pero ¿cómo lo hacía? Al armar el arca. Al armar el arca. Noé comenzó a armar el arca temprano, fueron 120 años antes del diluvio. ¿Qué hacía él? Plantando cedros por muchas razones. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos ir a plantar esa semilla en los corazones de muchas personas. Ir a plantar esa semilla y decirle a esa persona, a su papá, a su hermano, a su amigo, que venga el arrepentimiento. Que venga el arrepentimiento. Solamente dile eso, hermano. Esa persona no se va a salvar porque tú seas versátil al llevar la palabra del Señor, o porque tú hables bonito, o porque hablas con mucho denuedo. No, esa persona se va a salvar recibiendo el mensaje. El Señor va a hacer el propósito y el Espíritu Santo es el que lo va a convencer que anda en pecado. El Espíritu Santo es el que lo va a convencer que es un mentiroso. El Espíritu Santo le va a convencer de que es un ladrón, de que le está robando al fisco, al tío San, o que le está robando al jefe, o que se está trayendo el papel higiénico de donde trabaja. Eso es robar. Pero es el Espíritu Santo el que lo convence, no yo ni usted, hermanos. Usted solamente lleva el mensaje. Lleva el mensaje. Entonces, cuando el Espíritu Santo lo convenza de que es un pecador, el mismo Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dijo, yo soy el camino. Esas palabras no las dijo ni Buda, no las dijo Mahoma, profetas falsos. Que Dios los reprenda. Ya, esa palabra no la dijo otra persona, ni la dijo una mujer, ni un hombre, solamente la dijo el Hijo de Dios Altísimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Juan 14:6 lo dice claramente. ¿Por qué? Porque en Juan 3:16 dice claramente el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es eso, hacer como Noé, hermano, plantar, así como él plantó cedros para hacer el arca, porque sin madera no hay arca. Él tuvo que haber hecho todo eso, hermano. Él se tomó el esfuerzo por construirla, ya. ¿Pero por qué? Por la dureza del corazón, Noé predicó a la humanidad acerca de lo que iba a ocurrir. Que iba a venir un diluvio, los iba a destruir, pero ellos se reían de Noé. No quisieron escucharle. Y por eso la palabra del Señor dice en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice, y si no perdonó, escuche, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, anunciador de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo entero. Escuche, hermanos. El Señor no perdonó esa generación. Pero el Señor actualmente está perdonando esta generación. Pero hay un lapso de tiempo. Y hasta que suene esa última trompeta,
Mucha gente habla de las trompetas. Hermano, nosotros somos trompetas. Verónica, Dios te bendiga. Nosotros somos trompetas, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, somos trompetas anunciando que mi Señor Jesucristo pronto viene. Pronto viene, pero se va a tocar la última trompeta. La última, y la va a tocar es mi Señor Jesucristo. Noé, hermano, tenemos que ser como Noé. Noé era perfecto en sus generaciones. Cuando dice la palabra del Señor así, de esa manera, quiere decir que era un hombre, era un heraldo. Era un heraldo de su tiempo, es decir, un mensajero que advertía a la humanidad sobre el peligro futuro, que eso es lo que estamos haciendo nosotros, anunciando valientemente lo que va a ocurrir, hermanos. Viene un arrebatamiento a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los heraldos, ¿quiénes eran? Los heraldos eran mensajeros que llegaban a los pueblos, traían una antorcha encendida enorme en sus manos. ¿Para qué? Para llamar la atención de la gente, y les gritaba a voz en cuello el mensaje enviado del rey. Eso a lo que sean los heraldos. Nosotros tenemos también eso, nosotros tenemos una antorcha grande en nuestra mano para llamar la atención de la gente y darles el mensaje del Rey Todopoderoso, diciéndole que Cristo viene, hermano. Pero básicamente podemos decir, hermano, que Noé dejó un gran legado, hermanos. Noé dejó un gran legado a la humanidad. Tanto que actualmente muchos de nosotros, no todos lamentablemente, estamos haciendo lo mismo que Noé, hermano. Noé dejó un gran legado, hermano. No solamente la supervivencia de la especie humana y de la fauna y la flora que vemos hoy en día, lo que básicamente puebla todo el mundo, sino lo más importante. Noé nos dejó la fe. La fe. El hombre era perfecto. Hebreos 11:7 dice nuevamente, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por su fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gloria a Dios, hermanos. Ese es el tiempo de compartir, hermano, y no solamente de compartir la palabra del Señor, sino de que el mundo y nosotros los cristianos comparemos lo que sucedió allá en los tiempos de Noé. Y así mismo va a ser en los tiempos de la venida de mi Señor Jesucristo, esa venida que muy pronto se va a dar, y tenemos que entender, hermano, porque se va a cerrar la puerta, hermano, como en el Génesis, allá con el arca. Génesis 7:16 dice, como le había mandado Dios, dice, y Adonai le cerró la puerta. Y actualmente está sucediendo y va a suceder dentro de muy poco, hermanos. Que no nos pase, hermano, como esas vírgenes, 5 sensatas y 5 sensatas, hermanos. Todas se durmieron, como pasa hoy en día en las iglesias. Se durmieron totalmente. Pero habían 5 que ya estaban preparadas, estaban llenas de aceite, estaban llenas del Espíritu de Dios, estaban llenas de fe. Y creen y estaban llenas, al igual que muchos de nosotros. Yo estoy convencido, soy un convencido y lleno del Espíritu Santo. Espero que suene esa trompeta, y que los muertos en Cristo resuciten primero, y que luego nosotros, los que estemos preparados, nos vayamos, pero no espere que se cierre la puerta, como dice en Mateo capítulo 25, versículo 10 al 13, dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, dice la palabra del Señor. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor, el Dios Todopoderoso, respondió y dijo: de cierto os digo que no las conozco. De cierto os digo que no las conozco. Y la palabra del Señor nos da ese consejo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Nosotros debemos estar listos, hermano. Solamente, hermano, es fácil. Es fácil, nosotros no nos cansemos, hermano. El pastor Freddy, Dios le bendiga, que está aquí, la hermana Gloria, y muchas de las personas que conocen de la palabra del Señor, no nos cansemos. Compartan este mensaje. Es de vital importancia. Es de vital importancia que muchos de nuestros seres queridos conozcan este mensaje.
No sé si de aquí a mañana yo ya no voy a estar en este mundo, quizás un accidente de tránsito, quizás una persona llegue y me asesine o pase lo que pase, hermano, pero que este mensaje se lleve. Va a llegar un momento y la palabra de Dios misma lo dice, va a llegar un momento, hermano, ya como lo dijimos anteriormente, este libro ya lo van a declarar un libro de odio, porque este libro contiene la verdad y a la gente no le gusta escuchar la verdad. Mucha gente no quiere escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos consideran enemigos, porque creen que los que van en contravía somos nosotros. Pero si usted no recibe este mensaje, hermano, estos mensajes, todo esto se van a borrar de las redes sociales, las van a borrar en cualquier momento. Muchas personas, y cuando se vaya a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿quién va a compartir la bendita palabra del Señor? Por eso la palabra del Señor dice en Amós capítulo 8, versículo 11 al 13, porque dice, yo no me lo estoy inventando, hermano, dice, he aquí vienen días, dice Adonai Dios, Yahvé, Jehová Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurriendo, buscando palabra de Dios, y no la hallarán, hermano. Y es el momento de ponernos a cuentas, es el momento de tomar en serio este grandioso libro, es el momento, hermanos, es el momento, hermanos. Y a los hermanos que ya la recibieron, hermanos, sigan adelante, perseveren en el camino buscando buscando esa corona de vida que nos tiene el Señor a nosotros, hermanos. No se devuelva, porque la palabra del Señor misma lo dice en San Lucas capítulo 9, versículo 62, donde mi Señor Jesucristo les dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así de fácil. No todo el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, hermano, ya perdió el año, hermano. Tenemos que seguir adelante, dejándonos guiar del Espíritu Santo, como lo dice la palabra. San Juan 16:13 lo dice claramente. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, dice la palabra del Señor, que habrán de venir. Está hablando de un futuro, dice que habrán de venir. Él me glorificará, dice la palabra del Señor. Sigamos adelante, hermanos, como buenos atalayas, hermanos. Y esto es fácil, hermano, venir a los caminos del Señor. Es fácil. No necesitas de pagar nada, de pagarle a un pastor para que ore por ti o a una hermana, o de dar ofrendas, o de recibir el famoso evangelio de la prosperidad. Venga, plante $1,000 o $2,000 y el Señor no. No, la salvación es gratuita, hermano. Solamente tienes que hacer esto, confesarle al Señor. Tú tienes que aceptar que eres un pecador. No andes diciendo, parece que yo soy bueno y no le hago mal a nadie, pero estás mintiendo, eres un pecador. Una mentira te convierte en un pecador. Solamente tú tienes que hacer esto. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 11 dice claramente, Verónica, Dios te bendiga. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, solamente tienes que hacer eso. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón, no solamente confesar. Dice, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ya? Sino que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Así de fácil de hacer. Será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios, hermano. Nos podríamos quedar aquí todo el día, gloria a Dios. Pero vamos a terminar aquí, con este escrito precioso, hermano. Nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, hermano. Es el momento, hermano, porque va a venir, es más, ya está aquí. Solamente lo que va a suceder es la manifestación, donde por las pantallas, por todos estos teléfonos, por estas ventanitas, por los televisores, por todos los medios de comunicación, internet, esos medios físicos como el periódico, las revistas,
se va a manifestar el hombre de pecado, ese hombre de pecado, hermano. Pero mire lo que está sucediendo, hermano. ¿Por qué no se ha manifestado? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo lo detiene. Él no se puede manifestar en este momento. Él ya está en el mundo, pero no se puede manifestar abiertamente porque la iglesia de mi Señor Jesucristo está aquí en la tierra. Terminamos con esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, vienen dos eventos aquí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Hay dos eventos, no es el mismo evento. Dice, y si hubiera dicho o, sería el mismo evento, pero aquí hay una letra, hace la diferencia. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya la apostasía, ya estamos en una apostasía horrible, terrible, horripilante, como yo digo. Horripilante. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ya se está levantando los vasallos del anticristo, ya se están levantando contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, como es la palabra del Señor. Tanto dice la palabra del Señor, tanto que este hombre se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice la palabra del Señor, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién detiene a ese hombre de pecado? Estamos hablando de un hombre de pecado, mejor dicho, elevado a más de la enésima potencia. El pecado, dice, ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Dice, el ministerio de la iniquidad ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado la iglesia, el arrebatamiento. Entonces se manifieste aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escuchen este mensaje que es demasiado importante. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que Dios lo reprenda, con poder, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de mi Señor Jesucristo para ser salvos. Esos que se quedan. Dice, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Mucha gente no recibe la verdad que es mi Señor Jesucristo, y por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a mi Señor Jesucristo, sino que se complacieron en la injusticia, como los hombres allá en el tiempo del diluvio. Hermanos, es el momento de que nos pongamos a cuentas con mi Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar el pastor Freddy, por Verónica, por Tere, por Amalia, por Gloria, por todos los que se conectaron y por todos los que se van a conectar en el transcurso de la semana. Sigamos adelante como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Que nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Seamos como aquellos valientes, Mesach, Sadrach y Abed-Nego, que fueron lanzados a ese horno por el rey Nabucodonosor, solamente porque no se hincaron a esa estatua. Y eso es lo que está sucediendo con hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. No importa que nos lancen al fuego, no importa que nos dejen de hablar, no importa, hermano, que nos vituperen en la calle, no importa que nadie, nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a orar por todos los enfermos. Oremos por aquellas personas que están en esas casas, ya básicamente están desahuciados del médico. Están desahuciados del médico. ¿Por qué? Porque porque se han convertido en una carga para el sistema.
Se han convertido en una carga para el sistema y por eso les están mandando paliativos para que básicamente en las mismas casas los asesinen. De una forma que hoy en día se llama eutanasia, suicidio asistido. Porque básicamente todo lo que están haciendo con los pobres ancianos. Oramos por todos los niños que han sido abandonados por sus padres. Oramos por los padres que han sido abandonados por sus hijos. Oremos por nuestros policías. Oremos por nuestros bomberos, por los médicos, por las enfermeras. Por aquellas personas que a bien Dios les ha dado un cargo en la política, como presidente, como gobernador, como alcalde, como líder comunal. Oremos por ellos, para que hagan bien el trabajo. Oremos por aquellas personas que no tienen trabajo. Oremos, hermano, por aquellas personas que son tan pobres que lo único que no tienen, lo único que tienen es dinero, pero son pobres de espíritu. Oremos por esas personas. Oremos por el pueblo de Israel, hermano. Yo se los pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que ni en su mente ni en su corazón piensen una mala palabra de ese pueblo. Pues la palabra del Señor dice que el que te maldijere será maldito y el que te bendijere será bendecido. Dice la palabra del Señor. Recuerden lo que pasó con muchos que han maldecido al pueblo de Israel. Todo eso que está sucediendo allá es solamente, no es nada más que un cumplimiento de profecías. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Oremos, hermano, por nuestros matrimonios. Oremos por nuestra esposa, oremos por nuestro esposo. Oremos por nuestros hijos, por todos y cada uno de ellos, por nuestros hermanos. Oremos por nuestros hermanos en Cristo. Oremos por aquellos hombres y mujeres que Dios ha levantado y ha llenado del Espíritu Santo y en este momento están como valientes, como antorchas llevando la palabra del Señor. Oremos por ellos, porque están siendo atacados, estamos siendo atacados. Oremos por todos nuestros pastores. Oremos por todas esas mujeres también que han recibido ese liderato, ese liderazgo en las iglesias, porque donde no hay pastor hay pastora. Pues la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos mis siervos y mis siervas recibirían el poder del Espíritu Santo. O sea que sí hay pastoras. Donde no hay pastor hay pastoras. Porque la misma palabra de Dios lo dice claramente. Oremos por todos y cada uno de nosotros, hermanos. Viene un arrebatamiento. Va a sonar una trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos listos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Recuerde que vamos a recibir al Señor en el aire. La iglesia se va. Después de que se vaya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuente 7 años para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque a los 7 años, cuando Él cumpla la tribulación y gran tribulación, mi Señor Jesucristo va a tocar. Sus pies hermosos van a estar sobre el monte, allá en Jerusalén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, gracias por permitirme, Padre Santo, entregar este mensaje. Tu mensaje ha sido entregado, Señor. Tú ya harás el resto, poderoso Dios. Inunda, Señor, esos corazones, esas mentes de estas hermosas personas que habían, Señor, sacaron un poco de su valioso tiempo para escuchar este mensaje, Padre Santo. Bendícelos a todos y cada uno de ellos, Padre Celestial, y si en este momento están rogando a ti, Señor, por algún problema, por alguna enfermedad, Padre Celestial, por alguna necesidad, poderoso Dios, yo te suplico en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que escuche esa oración, Señor. Que incline su oído, Padre Santo, a ese clamor que hace esta persona en este momento, Señor, de los que están escuchando este mensaje, de los que lo van a escuchar, oh Padre Santo, y que quizás van a recibir la salvación a través de estos mensajes, Padre. Te pedimos, Señor, por todas estas personas, Señor, que hemos nombrado en este momento. Tú conoces, Señor, el estado de ellos. Tú conoces el estado, esa santidad que hay en ellos en este momento, de ellos y de nosotros, Padre Santo. Clamamos a ti, Señor. Ayúdanos a ser mejor cada día, oh Padre Celestial. Ayúdanos a ser como ese hombre guerrero, Noé, Padre Celestial, para que sigamos
sembrando esa semilla como Él sembró cedros para poder construir esa arca, Señor. Que seamos esos guerreros, hombres y mujeres, porque tú estás llamando, Señor, hombres y mujeres, guerreros para tu ejército, el ejército del cielo, Padre Celestial. Gracias por ser nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, Padre. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa, Padre. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es nutritiva a nuestro espíritu. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Por eso, Padre, lleno de tu Santo Espíritu, te doy gracias, te alabo y te bendigo. En el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi corazón gozoso dice amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. El tiempo se está achicando. La venida de mi Señor Jesucristo está próxima. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Sonará la última trompeta. La iglesia va a ser llevada al cielo. Y si tú te quedas, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Un abrazo muy especial y los bendigo. En el nombre de mi Señor Jesucristo, los bendigo rica y abundantemente a todos y cada uno de vosotros. Dios los bendiga.